Hola a todos, hoy les compartiré 11 consejos para mejorar el trabajo en figuras de fondant, que en lo personal me han servido de mucho. Primero, amasar bien el fondant. Siempre antes de hacer una figura, debes amasar muy bien el fondant. Esto hará que mejore su elasticidad y así evitarás las grietas o trizaduras logrando mayor prolijidad. 2. Usa manteca vegetal. Cada vez que sientas que el fondant se pega a tus manos, unta un poco de manteca vegetal. Y en el caso que desees estirar fondant, puedes usar maicena, una cantidad mínima, ya que la maicena hace que el fondant se reseque. 3. Uso de CMC. Este polvito blanco nos va a ayudar a que nuestra figura seque más rápido. Es por eso que debemos conocer nuestro fondant. Si el que utilizas lo sientes muy blando, debes agregar de a poco CMC a cada pieza. Amasas y sentirás que la masa va tornándose más firme. Debes hacerlo de a poco, ya que si exageras, la masa perderá elasticidad y con ello la moldeabilidad. Agrega CMC solo a la pieza que vas a utilizar y no a todo el fondant, ya que al guardarlo y usarlo en unos días más, estará muy duro y te costará mucho amasar. ¡4! Proporciones. Usa una foto del tamaño real de la figura que realizarás y de esta manera se te hará más fácil llegar a las proporciones según el tamaño de tu figura. En el caso de la figura humana, puedes buscar en tu navegador proporciones anatómicas. 5. Anota los gramos. Si haces una figura por primera vez, anota los gramos de cada parte. Quizás te demorarás un poquito más en la figura que hagas, pero a futuro esto optimizará tu trabajo, ya que no tendrás que volver a buscar el peso exacto de cada pieza. Limpieza. El lugar donde trabajes debe estar limpio para evitar las indeseables pelusas. Para quitarlas de tu figura, puedes utilizar una pinza, de uso exclusivo para tus trabajos en fondant. No recomiendo paños ni toallitas húmedas, ya que estos pueden tener aún más pelusas que se adhieran a tu figura, además de aumentar la humedad de la pieza. 7. Trabaja en serie. Si debes hacer más de una figura con el mismo diseño, realiza en repetición cada pieza de tu figura para optimizar el trabajo. 8. Invierte en herramientas. Debes adquirir algunas herramientas básicas para mejorar el acabado de tu figura. A medida que vayas adquiriendo experiencia, necesitarás nuevas herramientas de trabajo. 9. Compra o haz tus propios moldes. Si estás teniendo una gran cantidad de pedidos de figura, esto te ayudará a minimizar el tiempo de trabajo. 10. El tiempo. Debes considerar que modelar una figura es un trabajo que llevará horas y a veces días. Considera tener tu figura lista al menos 3 días antes de la entrega. O bien, si donde te encuentras tu clima es bastante húmedo, idealmente una semana antes. Y por último, el consejo número 11. Almacenamiento. Mantén tus figuras en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de luz naturales o artificiales, ya que esto acelera la decoloración del fondant. Y cuando estén secas, cúbrelas con alusa. Esto evitará que nuestras piezas se llenen de polvo. Espero que estos consejos te hayan sido de ayuda. Si tienen algún otro consejito, lo pueden dejar en los comentarios. Recuerda dejar tu like si te gusta el video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.